Vamos con el otro podcast. Gracias. Gracias. Hola, muchas gracias por la bienvenida. Vos sos el de Photoshop, güey, no lo puedo creer, man, qué chimba, güey. Mentira. Bueno, gracias por la espera, gracias a quienes se quedaron hasta el final, gracias por este espacio maravilloso, qué nervios. Sí, la verdad sí. Más porque tengo a Photoshop al lado. Entonces, nada, tenemos poco tiempo, pero lo vamos a sacar la mayor sustancia, el mayor caldo a esta conversación. Así que bienvenidos al otro podcast. Hey, esto no es otro podcast neutral. Somos un producto local hecho a mano. Te venimos a repetir por enésima vez que la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo. Te venimos a informar que el lápiz y el papel son tan poderosos como para iniciar una gran revolución. Bienvenidos a esta charla con Jimena, Tao, Paulo, Guillermo, en el Festival Internacional de Diseño Entrevistas en Bellas Artes. Para quienes nos ven desde YouTube, pongan a hacer café con pan, chontaduro o pejibaye si están en Costa Rica, o buñuelos. Aquí empieza el otro podcast. En vivo, el otro podcast. El otro. Bueno, doctor, sensei, maestro. ¿Cómo me le va? El Rafael Orozco del diseño. El Rafael Orozco, gracias. El Bruce Lee baujaniano. Gracias. El DeLorean de los podcasts creativos, señor Juan Pablo Revelo. ¿Bien o no? Bien. ¿Quién es usted hoy, señor Juan Fernando Cerón del Río? Vea, rápidamente yo me apropio del lugar donde estamos y yo hoy soy un estudiante de diseño con mi carpeta de pliegos esperando la T31. La T31 para Guillermo es el sistema de transporte público acá. A las 7 de la mañana, intentando pues bajo el tumulto que no se me dañen los trabajos, corriendo pues para llegar al salón de la entrega porque quienes andábamos en la época de la universidad en transporte público sabemos que siempre íbamos a llegar tarde. Y alimentado a punta de salchipapa y Coca-Cola. Ese soy yo. Muy bien. ¿Quién es usted hoy, señor Juan Pablo Revelo? Hoy soy una guacamaya colombiana con una capucha negra en un festival internacional de diseño. Oiga, elegante. Gracias. ¿Quiere que le expliquemos a nuestros invitados la dinámica? Por favor, explíquele usted. Bueno, amigos, amigas, cada que nos presentamos en el podcast, intentamos no hacerlo desde la meritocracia. Creemos que tenemos un raye con decir qué hacemos, qué hemos hecho, y más bien hacer como una dinámica disruptiva, creativa, de buscar elementos random y hacer una disociación. Correcto. Cojo su concepto, una disociación de elementos que los representen, claro está, desde lo que hacen, desde lo que les gusta, y asimismo presentarse para nuestro público. Entonces, ¿quién quiere hacer esa actividad? ¿Quién quiere arrancar? Jimena. Jimena, ¿quién eres hoy aquí en el Festival Entrevistas? Sonido. Está difícil. Sí. Pero me sentí muy identificada con tu historia. O sea, yo le sumaría como llegando en el bus, el Blanco y Negro 1. Un Claro. clásico. Blanco y Negro 1 llegaba desde la quinta ahí porque donde queda Manzana del Saber. Me subía y le decía al man que si me llevaban Kini. Una vez me crucé a mi papá. En el El bus. man estaba en la parte de atrás, me vio y yo, hey, vecino, ese es caleño. Bogotano, ya estoy ahí trocada, qué pena. Que si me llevaban Kini, me saltó la cosita del bus y mi papá allá al fondo. Pero me sentí muy identificada con la carpetica, el tubito. Corriendo acá al lado de la gruta había un lugar donde uno imprimía Ya. y siempre era última hora, te salvaban así las papas re duro. Esa experiencia fue como, sí podría estar ahí también en ese lugar. Discúlpame que te copie, pero si no me voy a quedar pensando Brutal, mucho tiempo. brutal. Ánimo. Bien. ¿Quién quiere continuar? ¿Tao por acá? Tao. Uy, no, qué difícil. Que mi cabeza va a mil. Me está acordando lo que no dije. A ver, soy la primera entrada a un festival de diseño y estaba sentado allá arriba porque no me alcanzaba para más. Ese Bien. soy yo, soñando chimba. estar acá. Qué chimba. Muy bien, Tao. Súper. ¿Vos? Qué difícil. Wow. Soy la ranita que se avienta el concierto en la noche en el hostal que no deja dormir hasta que consigue que te despierte, ¿no? Áspero. Áspero. Gracias, Guille. Gracias, Guillermo. Caballero, usted ya ha estado, ¿no? Señor Paul. Sí, hoy soy un señor. Eso es todo por decir. Me encanta, mira que
para mí ha sido difícil la transición a señor, pero ya la acepté. Es que la transición. Sí. Yo digo que soy un adultecente, weón. No, ¿Aplaude cuando baila? claro, ya aplaudo cuando bailo, weón. Ya cuando me levanto Bienvenido. hago, ah, Bienvenido. claro. Ya hoy una silla es lo mejor que te puede pasar en el Madre. día. O sea, Una silla, weón. sí. Aunque para él siempre han sido la silla lo mejor que le ha pasado en su vida, ¿no? El sillólogo del podcast, weón. Bueno, Pero es cierto. caballero. Bueno, yo quisiera empezar con una primera pregunta. Digamos que acá hay una bandola gigante con ensaltar lo análogo. Yo siento que estoy repitiendo la historia y me parece divertido porque siempre ha habido una discusión en torno a tenemos que luchar por lo artesanal, por lo manual y por lo análogo. Y no solamente hablo por el ahora con la aparición de las inteligencias artificiales o los programas, sino que también me remonto a 1850 cuando nació el Art and Craft, o incluso mucho más atrás cuando aparecen los alquimistas y los tratan de brujos porque se suponía que era herejía. Y bueno, en fin, siempre estamos muy en contra, o sea, tenemos tres posturas siempre, como o me voy en contra de la inteligencia, de la tecnología, o me voy a favor de solo lo artesanal, o buscamos el camino de la mitad, que creo que es lo que en teoría es lo que nos ha convocado a todos acá. Pero más allá de eso, yo quería lanzar como una pregunta general. La idea es que lo respondan los cuatro, los y las cuatro, y es, ¿cuál fue el primer objeto, dibujo o imagen que los hizo sentir que esto es lo mío? Y entiendan, esto es lo mío desde, puede ser sus profesiones, sus quehaceres, o ustedes como seres humanos. ¿Quién se le mide y quién empieza? ¿Izquierda o derecha? La izquierda siempre. Yo sí. Izquierda Me siempre. me acordé de una. Sí, de una. Dale, Sí. Gabo. Y tiene que ver con la música, con Pennywise, porque en Girardot no me llegaba la música, pues sí, lo más pesado era Nirvana, pero y Maná, ¿no? Y pues yo que que grababa de caseta a caseta, pero en el 99, ya en Manizales, ahorrando lo que me sobraba, yo pues, hacía trabajos extras en la universidad, conseguí el disco que se llama Stray Ahead de Pennywise, y la carátula es roja, negra, blanco, y es dentro de una cabina de un auto que va, Stray Ahead, va a toda. Entonces me conectaba las letras de la banda, y ese fue el dibujo que yo dije, o sea, no sabe quién puede vivir de eso. Y fue como quién es y quién, o sea, por qué. Y era cuando consumíamos música, desbaratando un librillo para saber quién estaba ahí. Áspero. Brutal. Gustavo. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? se le mide? ¿Quién la tiene ya? Ahí voy. Yo creo que no hubo una sola cosa, pero sí tres cositas. La primera, esa gráfica Molinari de Cristo. Sí. ¿Te acuerdas? Entonces mis abuelos siempre fueron muy católicos, y ese detalle, esa perfección de ese Cristo que no existía en mi casa porque era un hombre azul, un hombre blanco y azul, entonces como, uy, a ese man el que hay que obedecer, ¿sí o qué? Pero pues me llama la atención que esa misma gráfica la veía después en un taller de carpintería o en un taller, y bueno, está por todos lados, entonces esa ubicuidad de un mensaje oculto me llama mucho la atención, siendo yo todavía un niño, ¿sí? Segundo, Mafalda, weón. A mí Mafalda y los cómics de Mafalda me parecían brutales por, primero, el mensaje que tenían, y segundo, la narrativa. Y después mi mamá y mi papá me contaban que o sea, Kino fue un valiente haciendo esto en un momento como en el que estaban. O sea, el tipo hacía Mafalda en medio de dictaduras militares. Sí, uno recuerda la del 76, pero antes de eso hubo otras dictaduras. Entonces, eso me pareció una cosa poderosísima, pero ante todo era como la capacidad de abstraer y comunicar algo del humor y de esa, no sé, lo pintoresco y picaresco que fue eso. Y lo último fue Condorito, weón. Sí, Condorito, yo aprendí a leer con Condorito, weón. Sí. No soy yo. Plop. Sí, Plop, el Plop, Garganta de Lata, Chuma, todos los personajes, hoy refunable, ¿sí? Porque vos lo lees y es refunable, pero me parecía muy curioso que manejaban tres tintas, un naranja, el negro y el blanco. Eso era todo el papel, es decir, pues, digamos dos tintas finalmente, pues. Pero aparte como esa gama había como el premium, el de oro, era Condorito de oro, Condorito para el pueblo y Condorito Plus, una cosa así. Entonces lo dividían por partes. Entonces me gustaba pensar en eso justamente porque es como vender cosas a través de la imagen, ¿sí? O sea, como la imagen te moldeaba lo que era. Y cuando llegué a Argentina, yo no sé si a ustedes les pasó, pero
esa visual que uno tenía de Argentina era lo que Kino había puesto en Mafalda, por ejemplo. Yo decía, ya entiendo por qué todo pasaba en la plaza, porque los niños van a la plaza. En Colombia, o particularmente en Jamundí, donde nos criamos, no pasaba eso. Los niños iban a la plaza y yo, mira, por ahí creo que está la respuesta. Ok, bien, bien. Nos miramos como... ¿Quién quiere seguir? ¿Quién quiere? Bueno, no, al menos ya estuve más tiempo. Pero siento que tengo dos momentos. Y uno era como el más de exploración, que era literal como de niña dibujando como caricaturas. Y era como dibujar a los Simpson, como copiar, ¿no? Dibujaba a los Simpson, dibujaba Pokémones. Y yo decía que según yo eran diferentes porque era igual, pero yo le hacía otro cuernito. Y no sé. Y yo no, es mi idea, porque mira que tiene un coso diferente. Y bueno, ese era como mi primer acercamiento como al dibujo, que fue a partir como más de la caricatura, creo. Pero ese no fue como el momento en que yo dije, esto es lo mío puntual, sino que era más de exploración. Y siento que ya el momento más puntual es como a través del skateboard, que fue como, por ejemplo, yo compraba como la revista Thrasher, que era muy difícil como conseguirla acá, o sea, como que me la traían de afuera o algo, y recortaba como, no sé, como lo que me gustara, los títulos, letras, e incluso me acuerdo haber conectado como desde otro lugar porque había una patinadora que se llamaba Vanessa Torres y para mí era como un icono y la tenía ahí pegada y qué chimba y era reggae y era como todo brutal. Y, y entonces a través de eso como que conecté con esa gráfica y después llegan como los cassettes. Entonces uno obviamente no tenía cassettes originales casi, sino que eran todos grabados de la emisora. Ahí yo ahí grabando Backstreet Boys o alguna. Y yo los marcaba. Entonces creo que ahí ese es como el primer acercamiento de las letras y cuando quería hacer letras acudía como a estas revistas de skate y veía como esa fusión de, mira, voy a marcar los Backstreet Boys eh, Juego. con letras de fuego. Como, creo que por ahí es donde uno dice como que ahí ya tenía otro interés, pero también siento que es algo progresivo igual, ¿no? No sé, por ahí. Brutal, Jimena. Y nuestro invitado. Qué mal timing, ¿verdad? Uy, se me cae. Fíjate que cuando era adolescente, yo estaba obsesionado con la NBA, con el básquetbol, y yo tenía chaqueta mental de, claro, yo voy a jugar en la NBA y voy a ser partner de Jordan y de 1.80 y estos tipos gigantescos, ¿no? Pero había revistas en México, yo me acuerdo que fue muy casual, yo decía, estos tenis me gustan, no sé, Penny Hardaway. Entonces, recortaba la hoja y la pegaba en la pared. Y cuando me di cuenta, ya tenía un muro de puros recortes de básquetbol y ya había recortado y entonces era como un collage gigantesco y me acuerdo que mi mamá se volvió loca, pero le dije, quiero pintar la pared de negro porque contrasta mejor con las fotos. Entonces pintamos la pared de negro, era alta, entonces armé un collage gigante así en la pared con puros monos de básquetbol, con puros atletas. Tenía una canasta así al fondo chiquita y se aventaba la pelota y ya recortaba y lo pegaba. Ponía música, aventaba la pelota. Fue como el primer collage, pero no sabía ni siquiera qué estaba haciendo, ¿sabes? Claro. Brutal, me encanta aparte que Guillermo tiene estándares súper altos, o sea, él quería ser el dueño de la empresa, ahorita que estaba contando su presentación, ahorita quería jugar al lado de Jordan, áspero. Es el término chaqueta, ¿no? Lo de chaqueta también me tiene como... Es que sí, por eso, es que acá chaqueta es esto, ¿no? Es que la chaqueta en México es otra. Sí, es otra cosa, nosotros... Ahí les queda hace más investigación. Hacer Pajazo mental. El pajazo. el pajazo La mental. paja mental. Sí. Ve, muchachos, y Jimena, pues yo creo que tal vez a la mayoría nos tocó un contexto muy análogo. Entonces, no sé, yo salía del colegio y encontraba al socio con las afiches vendiéndolos afuerita. Y entonces mi primera afiche fue Cypress Hill y me acuerdo que lo pegué ahí en el cuarto y luego Eminem y todo. Y lo mismo, ahorita que hablabas de los cassettes, entonces yo dibujaba las carátulas de los cassettes y le ponía entonces Eminem, 8 Mile y le colocaba el listadito y todo. Ahora ustedes cómo ven en este contexto ya más hiperdigitalizado, podríamos nombrarlo. O sea, ¿qué pasa con el diseño análogo hoy actualmente con esa hiperdigitalización? Evoluciona, se adapta, se transforma, evidentemente se transforma, pero ¿cómo se está transformando? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que es
Es una técnica de la evolución, como antes pintabas y luego salió la fotografía, solamente evolucionas, o sea, el principio de capturar una imagen, ¿no? Lo digo porque como artista digital, muchos años sufrí no, tú usas Photoshop o tú solo lo haces en la computadora, entonces no es válido. Pero en realidad a mí me gusta hacerlo como super craft. Entonces yo sí soy de los que recorta la pluma y lo hace como si fueran tijeras. O sea, yo tengo en mi cabeza el collage análogo 100%, pero la herramienta es digital. Entonces, si me dices recórtalo, claro que no va a tener la paciencia. Ya sé cómo hacerlo rápido, clic por clic. Pero sí hay como no sé si es un tema ahí como de conservadurismo, como no, como justo, digo, desde la revolución industrial y todo este tema, el tema de sabotear las máquinas, creo que es un poco la resistencia de la gente al cambio. Eventualmente está ahí, es como justo lo que decías de la AI. Pues no te va a quitar la chamba, te va a quitar la chamba el que se ponga a estudiarlo. Sí, o sea, por sí sola no va a hacer nada, pero creo que al final está ahí. Y al final el arte craft, o sea, la manualidad, la atención al detalle, no importa en qué plataforma, en qué técnica lo hagas, ¿no? Vení, intervengo ahí en ese punto de vista porque ponerle que yo en un momento pues era más del hacer, ¿no? O sea, yo era parte del que hacía y bueno, y uno trata todo el tiempo de tratar de optimizar la manera en que ejecuta sus tareas, pero también me pongo a pensar ahora que yo soy quien contrata, ¿sí? Es decir, quien decide, dependiendo de la intención que tenga el proyecto, la intención que tenga el cliente, pues cuál es la impronta, que me gustó mucho lo que decías ayer, Jimé, de como es que uno tiene una impronta y esa impronta se va entrenando, se va entrenando, se va entrenando hasta que alguien te la marca, porque uno no se da cuenta que la tiene, alguien te la marca y dice, ve, mira, esto es lo tuyo, y vos no te das cuenta porque estás sumergida haciendo ese proceso. Y ya uno como contratante también empieza a identificar la impronta de cada uno y si esa impronta hace sentido con lo que una organización o lo que sea necesita proyectar, ¿sí? Y la respuesta o tal vez lo que quería complementar, perdón, Guille, en eso era, hace poquito pensaba en William Morris, que William Morris es justamente eso, ¿sí? Estuve en Barcelona hace como un mes, más o menos, y claro, era William Morris por todo lado, y el tema del movimiento Arts and Crafts. Y yo decía, el mismo sentimiento tuvieron que haber tenido ellos, ¿viste? El mismo sentimiento de la silla elaboradísima y de repente llegó la Bauhaus y cuatro patas con un planchón y listo, eso es lo que hay que resolver. Y después lo hablábamos justamente que hoy esa silla que fue pensada para que todos tuvieran esa silla en la casa, que el diseño llegara a la casa, hoy te cuesta $2,000, la más pequeña, ¿viste? Entonces hay un contrasentido que con el tiempo te vas dando cuenta que va encontrando otros valores, ¿sí? Y la pregunta o la respuesta que yo haría con esto de la IA que está pasando hoy es, no nos imaginemos que nos va a quitar algo, es qué podemos hacer con eso, o sea, qué podemos hacer con esto. Es la herramienta más poderosa en los últimos 20 años, realmente, o sea, el Photoshop revolucionó todo hace 30. Y de ahí para acá, ponerle que hay como un apagón, ¿viste? Hay como un apagón ahí, mientras la gente va encontrando cosas y de pronto el internet. Hoy llegó la IA, ¿qué vamos a hacer con eso? A mí me parece excitante. Me angustia del negocio. Ya tuve el primer cliente que me dijo, vení, mira esto que están haciendo, ¿por qué no lo haces? Y yo, porque esto no va con lo que se supone que debemos hacer. No es para que salga todo más barato y me cobres menos. Esa fue la perspectiva. Y entonces yo, desde el punto de vista de ellos, me paraba en sus zapatos y yo decía, ¿qué están viendo que yo no estoy viendo? Correcto. ¿Qué están viendo que yo no estoy viendo? ¿Sí pillas? Para cobrar más. Para cobrar más, exactamente, sí. Entonces, porque yo decía, pues vos no le vas a dar precio a tu producto, porque ella lo que necesita es bajar costos. Pero son preguntas que ya como gerente de una agencia yo necesito pensarme, vení, pucha, hay una crisis que yo necesito resolver antes de que llegue esto y me coja la tarde con eso, ¿sí? Brutal, Paula, por acá. Yo siento que yo tenía mucha resistencia a la IA y literalmente siempre llego tarde a todo lo que es tecnológico. Y he empezado como nunca he creado una imagen con IA, creo que no sabría cómo, pero tenía muchas conversaciones de eso y al hablarlo y empezar a abrirme al tema, por ejemplo, empecé a usar como un asistente que ha sido fantástico porque es como, mira, necesito cotizar esto, o sea, para toda esa parte administrativa que es como, puta, o sea, que por mí
alguien más la haga por mí, pues ya logré eso, digamos. Entonces, como que meto la información, no sé. Entonces, es como también decir, yo siento que el problema con este tipo de cosas es que generan temor, ¿sí? O sea, como muy honestamente, es como lo desconocido siempre nos va a dar un poco de miedo. A mí me pasa mucho con la tecnología y es como que de verdad, no sé, acá nosotros en Bellas Artes teníamos solo un salón, no sé, puede que aún pase, y si lo va a criticar, perdón, pero teníamos un salón con 8 computadores iMac, yo no tenía portátil, nada, entonces teníamos que hacer fila para hacer una tarea y un trabajo y era como una eternidad y éramos 4 en ese computador y eso fue mi acercamiento a la tecnología. Entonces también desde ahí yo empiezo como a justificar como, no, es que eso no me gusta, es que no es lo mío, es que no es lo mío y siento que uno hace mucho eso con muchas cosas y realmente es que no lo conoces, lo ignoras, le tienes miedo y es más fácil uno decirse la mentira de que no, no, y empieza a empezar a juzgar, ¿sabes? O a criticarlo. Entonces, en el momento en que le puedes generar una apertura, es decir, como para mí va muy ligado al ¿estás eligiendo esto porque lo amas o estás huyendo de esto porque le tienes miedo? ¿Sí? Entonces elegir desde el amor o desde el miedo, con todas las cosas. Y para mí ha sido eso con la tecnología. Es como yo no la conozco, no sé cómo enfrentarla y me justifiqué muchos años que no me interesaba. Digo, como realmente eso le puede sumar a mi trabajo también. Entonces el momento en que yo reconozco eso, pues también es como, bueno, quizá lo que tengo es miedo, voy a explorarla. Y si definitivamente no me gusta, pues ya está. Pero aparte de eso, siento que lo que va a pasar también es que la parte análoga se va a volver como un lujo, ¿sabes? Entonces, yo siento que lo que va a suceder es que vamos a mutar de clientes. O sea, quienes hacemos el trabajo análogo, yo por ejemplo trabajo más que todo con mural, quizá la IA no directamente puede competir, pero sí hay muchas veces que me dicen, no, es que nos sale más barato mandar a imprimir un vinilo. Y yo digo, ok, ese no era mi cliente, ¿sabes? No era el cliente para mí, hay clientes para todo y entonces yo tengo que volverme más un producto de lujo, de alguien que quiere invertir en eso y eso me exige a mí tener una técnica impecable y volverme muy increíble en eso. Y mientras eso pase, tengo que también tener otros recursos y diversificar mis ingresos porque sé que entonces voy a tener menos clientes, pero que cuando lleguen van a pagar mejor porque quieren puntualmente eso y bueno, manejar bien mis finanzas. No, mira, Jimé, ahora que decís eso es completamente cierto y lo miramos en una gráfica que compartí al inicio de la charla mía y era, hoy el empleo más demandado es la agricultura, saber sembrar. Total. A ver quién, y yo hacía lo mismo, yo llevo 3 semanas intentando que la albahaca me salga, yo no sé, o sea, yo no tengo ni idea. Es fácil. La albahaca es Sí, o sea, difícil, la albahaca es difícil. no, es claro, yo sé que hay cosas que se hacen que son difíciles, pero decía, hoy ponerle el valor de un campesino hoy es más alto que cualquiera de nosotros, bueno, realmente, porque ese alimento es lo básico, es las necesidades básicas que tenemos que suplir y no hay gente que esté haciendo o resolviendo esas cosas. Y que al final va a haber perdón, cierro la idea y es que va a haber como todo, y es que recuerden que en los 2000 salieron los textos de Word Art y eso era lo más increíble para todo el mundo hasta que la gente se mamó. La gente se mamó de eso y de repente todo el mundo quería que le hicieras el pizarrón con tiza en el restaurante. Ya nadie quería imprimir eso. Todo va y vuelve. Entonces también es como la gente se va a mamar de que todo sea tan artificial, de que todos los videos sean con IA, no sé qué. ¿Y qué van a buscar? El craft, lo hecho a mano. Entonces es como, no se preocupen. Todo es cíclico, siempre, con la moda, con todo. Es como, lo importante es no estar todo el tiempo adaptándose a lo que esté pegando y ya. Si hay que ser sabio y poder como decir, bueno, esto es lo que está ahorita, cómo puedo irme un poquito por ahí, pero no es como a la mierda, ya no voy a pintar más, ahora todo digital, porque va a volver, ¿sí? Entonces como que hay que negociar con la modernidad, con lo que esté pasando, pero como mantenerse un poquito porque volverán por ustedes también. O yo soy muy, no sé, muy soñadora. Romántica. Yo la verdad no le veo problema porque es que evolucionamos. Hasta lo dijo Guillermo, o sea, pintaban óleos increíbles, llegó la fotografía, que en esa época hubo conflicto, llegó el Photoshop, llegó todo. Yo lo que ahorita veo tiempo, que para mí sí es un lujo, es tener tiempo propio y no invertírselo en aprender algo nuevo. Y, y me pasó que cuando estaba en estudios de diseño, pero yo soñaba que siempre yo era un chofer de mouse y empecé a ver en la calle graffiti, iba a las galerías y yo lo único que sabía hacer era 3D y hacía fotorrealismo en 3D.
Entonces también hacía proyectos propios y era como, es que quiero exponer acá, muéstrame qué tienes. Y yo un DVD como, "Ahí tienen un computador". Y eran como, no, esto es obra. Por eso, para mí los procesos análogos, como un título de diseño industrial, también tuve una empresa de diseño industrial, tuve un showroom de mobiliario, entonces me metí a la carpintería y eso a mí me empezó a generar paz, ¿no? Estar ocupado y estarme con las manos llenas de tinta en este momento, ¿no? Y es como, es una terapia. Claro. Entonces, el graffiti también me llevó a eso, es todo bien, no pasa nada. Y cuando empezó a llegar las nuevas generaciones, que ya los escuché que ustedes hacían lo del cassette de Eminem, yo ya era viejo para eso, yo ya he hecho cassettes mucho antes, em, con muchos chicos, yo digo chicos, no, ya pasaron de los 30 y pico cada uno, Somos chicos. pero me decían como, ¿y usted no hace esto en iPad? Y yo me rehusé a usar iPad, tengo un iPad hace 2 años, pero tengo un patrocinio de Wacom, pero me cansé de estar en el computador. Entonces, para mí, siempre dibujar, boceto, tinta. Y cuando empecé a pintar en la calle, pinto en stencil porque como diseñador industrial, es un proceso de producción y me lleva como a pensar técnicamente cuánto papel, cuánta tinta, cómo lo va a cargar, producción. Y eso me llevó al grabado, me llevó a la serigrafía. Y cuando yo empecé a imprimir serigrafía, me duele lo que está pasando en el mundo, pero a mí se me olvida. Se me olvida hasta que mi mamá existe, porque es una terapia y es como cocinar, o sea, son recetas. Entonces, pienso mucho que estos temas de tecnología hoy en día, lo dijo Roger Waters y David Gilmour en una entrevista en la BBC en el 76, sí, estamos metiendo pianos electrónicos, pero ¿de qué te sirve si no tienes nada acá, si no has leído nada? Correcto. ¿No? Como ellos se inspiraron para hacer Animals en La Granja Animal de George Orwell. Y eso mismo dijo Trent Reznor, como, no, yo no uso un computador, mi computador es mi instrumento musical. Entonces yo no hago electrónica. Esto me hace música como yo lo hago con una guitarra. Y es lo mismo. Yo creo que Pienso lo mismo. tendríamos que estar más preocupados por el mensaje que por la herramienta. Es lo que decía hace rato en la charla. Cualquier cosa que tengas, cualquier técnica, cualquier lo que sea, sin un buen discurso, sin algo sólido, se va a diluir. Creo que en vez de estar preocupados que si la IA, que si la foto, que si, no sé, hasta cuando empezó el hip hop, que era como los de jazz, era como, están haciendo samplers. Así inició el collage. Es como, deberías estar más preocupado por el mensaje que vas a dar con la herramienta. Al final la herramienta es lo de menos, ¿no? Es qué quieres lograr, a quién estás impactando, para qué estás usando ese mensaje, ¿no? Total, porque por ejemplo, analógicamente, pues va a ser más tiempo, más forma de pensar, cuánto material tengo para dar un buen mensaje. Y después de que empecé a hacer eso, pues ya se me abrieron las puertas de las galerías, porque ya tenía obra. Y lo que viera que yo hacía la obra, pero hacía una réplica en serigrafías. Entonces no esperaba un cliente que me pagara 3.000, $4.000 por un cuadro, pero podía vender 40 serigrafías a $100 y me hacía esos 4.000 con 40 clientes. Entonces, me parece, pues como que lo veo más así. Pero vuelvo y digo, siento que estoy viviendo un momento histórico. Por un lado, siempre se va a parar un tal John Ruskin diciendo que la bicicleta es el peor invento que puede existir en la humanidad porque es antinatural. Lo pueden leer en las 7 lámparas de la arquitectura, un man supremamente ortodoxo, clásico, pero esencial para todo el movimiento Art and Craft. Después aparece un William Morris que dice, no, hay que hacer un revival medieval con todos los juguetes y tal. Y hasta que aparece un Walter Gropius que dice, venga, fusionemos estas dos cosas y pongámoslo en un punto intermedio, hasta que llega pues todo el mundo moderno y lo vuelve luxury, ¿no? También estoy de acuerdo que es el mensaje el que debe ser el más importante más allá de la herramienta. También siento que la fobia o la no fobia a la inteligencia pues es un elemento que se puede debatir montones, ¿cierto? Al final, quienes salen bien librados de todos es cómo utilizamos la herramienta y de qué manera la lanzamos al estrellato. Pensar, por ejemplo, en el arte povera italiano cuando se utilizaba el collage como herramienta de difusión y de panfleto político, me parece una cosa también bellísima, y verlo ahorita contrastado en las empresas que si te vas hacia atrás iban en contra de todos estos movimientos, me parece también un acto bastante beligerante y heroico tener el collage metido en esas marcas, ¿sí me entendés? Eso la gente pocamente lo lee en términos pues de historia. Pero bueno, les tengo una pregunta chéverísima. Bueno, tenía dos, pero voy a hacer una más.
Si la infancia de ustedes fuera una textura o un material, ¿cuál sería y por qué? O sea, si ustedes como niñes, como niños, como niñas, devolviéndose hoy, pensándolo hoy con todo el bagaje intelectual que tienen, se devuelven cuando son muchachitos, ¿qué se imaginan? ¿Qué material son? Por ejemplo, yo soy una arena llena de babas. O sea, para mí ese es lo que me identifica, ¿sí? Yo De también hecho, quiero participar. hágale, Yo- listo. Entonces, mientras ellos ¿Se vieron Flower con Robin Williams. Sí. Flower, marica. Yo soy esa masa amorfa, verde, viscosa, que anda en ese carro volador y todo. Aguanta hacer una imagen de los dos así en un podcast, weón. Con IA. Arena de Con IA. La hacemos con IA. Con Gemini. Eso. Yo ¿Quién estoy se le bien mide? clara Tavo. porque siento que nunca he dejado de ser niño. Pues me discipliné o sea, soy un niño disciplinado. Tengo las manos llenas de tinta en este momento y es porque cuando niño me la pasaba pues pintando todo. Y si no es esa, sería una curita porque pues como me corto hoy en día, me Áspero. caía en la bicicleta siempre, entonces eran las rodillas llenas de no, los codos. Áspero. Entonces, curita y pintura. Pero entonces no me regresé, o sea, Ahorita siempre, llena de pintura. o sea, siempre, o sea, Claro, siempre vas a hacer eso, pero digamos que eres una curita eterna y una pintura eterna. a lo que voy es que nunca me regresé a ser niño porque Excelente. nunca me he visto De otra manera. de otra manera. O sea, pues por eso trabajo con mis héroes. Áspero. Brutal. ¿Qué más? Yo creo que yo sería un papel tapiz. Así maximalista, como saturadísimo, como barroco, ¿no? Como estas catedrales de México que llegas por ejemplo, la Ciudad de México, te brincas así todo encima de la cara. Creo que imaginas eso en un papel tapiz, pero un montón de elementos. Yo creo que sería algo así, como algo súper saturado. Ok. Eh, una muleta, no. Esperemos que no más. Una rodillera. Un ligamento, hermano. No, pues es que es pensando en la infancia, que afortunadamente todavía tenía rodillas buenas. Pero antes de que dijeras eso, estaba pensando, y esto te va a emocionar mucho. Yo hacía buñuelos de arena, Buñuelos de arena. sí, y se los vendía a mi familia. Era freelance desde chiquito. Entonces salía como al patio y mojaba la arena y tenía una técnica, obviamente, porque la arena de adentro tenía que estar mojada, hacía las bolitas y luego les ponía arena seca por fuera para que como que curaran, sí, como un primer, Empanizadas. como lo que uso ahora para el mural, literal la empanizada y entonces ahí ya quedaban. Entonces yo me imaginé una como la arena así como llena de agua y me dio mucha risa que luego dijiste arena con babas porque también por ahí va. Pero mira, buñuelos colombianos de Ve, ¿y cuál era el queso en ese buñuelo, marica? no tenían. Me faltó creatividad, he mejorado. Una lombriz, me faltó No, por la pensé mucho y por eso también todavía no estoy seguro de si es tan chévere, pero yo creo que mi niñez estuvo marcada por el barro, weón. O sea, es decir, para mí la arcilla, Sí, me acuerdo. o sea, yo veo fotos de esas fotos ya que están medio magentosas, mías, porque es 1986, entonces veo esas fotos y estoy siempre embarrado, siempre estoy sucio, siempre estoy sucio, pero estoy feliz. Si pillas, estoy feliz. Entonces, para mí es una combinación de eso, una arcilla, pero con olor a útiles escolares nuevos. ¿Viste? Cuando uno decían, vamos a comprar los cuadernos, y ese olorcito, esos malditos, yo no sé qué le echaban, y uno llegaba y, Cuadernos Norma. sí, los cuadernitos, ¿viste? Que, o el maletín ese que uno abrió, y ese olor, weón, eso no se me olvida nunca. Y ahorita tengo el placer de que mi hija está chiquita, entonces cuando... Sí, entonces, a mí esa sensación de útiles nuevos, que después también en la universidad pasaba, ¿no? Que hay que ir a comprar una cartulina y uno llegaba a la 14 en ese entonces, que era un supermercado, y uno llega y... pucha, y ¿cómo dice? Una cartulina. Entonces creo yo que es eso, o sea, el barro y esos olores, ese olor en particular me parecía muy excitante porque entrar al colegio era bacanísimo, a mí me encantaba, pues. Chévere. Saquen ahí sus conclusiones cuando empiecen a estudiar los dosieres y trabajos de ellos con relación a todas esas remembranzas que hemos tratado de hacer y van a encontrar conexiones brutales. O sea, les agradezco muchísimo esas respuestas como tan personales, ¿no? No sé cómo estamos de tiempo. Listo. ¿Luxa? Bien. Vamos bien. Que podemos Qué seguir. bien. Ah, bueno. Perfecto. Bueno, una preguntita un poquito más pesada.
hay una obsesión ahorita por lo rápido y yo creo que para estas nuevas generaciones pues es evidente que está en un entorno donde consumir y consumir y consumir y ver, es más, este movimiento es tan característico de lo rápido, de lo fast food, le llamamos nosotros. Eh, ¿Y ustedes qué creen, o sea, qué opinión tienen al respecto sobre eso y qué creen qué tipo de diseñadores estamos formando en medio de este contexto de enfrentarnos a esas nuevas problemáticas o a esos nuevos retos, tal vez desde la academia o desde el mismo estudio de diseño? Yo tengo una idea sobre eso que sí he Epa. pensado. Seguimos en un mundo que va a toda, ¿no? Ya nos retenemos, perdimos. Yo tengo 45 años y a veces no retengo o se me van las ideas en plena conversación como anoche. Me pasó como 6 veces, es literal. Pero siempre he pensado que todos estamos, pues toda la humanidad está evolucionando, pero esa velocidad de crear no solo diseñadores, sino muchas carreras es un coladero, porque siempre va a estar la anomalía que va a ser diferente y pues realmente hay gente, y lo hablábamos, ¿no? Hay gente que tiene 1000 seguidores, pero trabaja con unas cosas gigantes y se expone en lugares gigantes y no está pendiente de eso. A mí personalmente, cuando comencé redes, publicaba diario, si fuera un boceto o mi mano pintando. Eh, Hace, qué sé yo, 6 meses lo retomé después de 2 años de no publicar nada. Y lo publiqué fue porque estaba aburrido en la casa, ya había cocinado, ya había hecho todo, entonces como que me acordé que tenía unos videos por editar, pero nunca me faltó el trabajo. Entonces no, como que tengo esa idea que va a ser un coladero donde la anomalía va a ser como, va a llegar un norte. Yo, yo. Ah, bueno, no, patiras. Mira que yo me acuerdo que yo iba mucho, yo vivía en Villa Crespo, en Argentina, en Buenos Aires, perdón, que es una ciudad, perdón, retomo. Vivía en Villa Crespo, que es un barrio que popularmente era habitado por la comunidad judía, ¿sí? Y la comida judía es espectacular, o sea, y había un par de restaurantes, pero siempre acostumbraban a atenderte de muy mala gana, siempre, sí. Pero me encantaba porque hacían un sándwich de pastrami espectacular. Y a la entrada de uno de esos restaurantes que te atendían muy mal, había un aviso que decía, el que sabe comer sabe esperar. Entonces, como, no pidas camo rápido, ¿sí? Entonces yo simplemente llegaba, pagaba y me sentaba callado. Eso era como el nazi de la sopa, ¿se acuerdan? Dame la sopa, no sé, en Seinfeld, bueno, esto es muy viejo también, pero hay una serie que habla de eso, de un señor que le molesta mucho que le pidan la sopa mal. Entonces siento que en esto a veces tiene esto, ¿sí? O sea, en diseño siempre hay una cosa de que todo es ya, todo es para allá, o las cosas efímeras, etcétera, etcétera. Pero yo sí voy a la sabiduría popular y es para todo hay marrano. O sea, para todo hay marrano. O sea, el que quiere trabajar tranquilo va a valorar y va a entender que todo toma su tiempo. Y hay otros proyectos más intensos en los que sí hay que trabajar a un ritmo completamente distinto. Uno decide con quién está y uno decide en dónde está, ¿sí? Me acuerdo mucho de Alejandro Herrada, nuestro camarada de acá, que él hablaba que en una agencia en algún momento tuvo que hacer un trabajo muy intenso hasta casi 2 de la mañana y trabaja y trabaja y trabaja. Y al otro día mandan el arte que tenía que salir en prensa, sale en prensa y le toca en la mañana madrugar y yendo a la agencia ve un periódico secando un charco con su arte ahí y todo el mundo pisoteándolo, ¿viste? Y él dice, ahí dije yo me voy de acá, ¿sí? Por eso, porque uno supone un esfuerzo que realmente yo no creo que la gente no lo valore, sino que no lo entiende, ¿sí? No lo entiende y estos espacios de circulación donde nosotros contamos qué hacemos y lo que nos cuesta hacerlo, me parecen importantes también para quienes finalmente son los que contratan estos servicios y entiendan por qué yo tengo que contratar a Jimena, por qué te tengo que contratar a vos por esa capacidad y en el momento creo yo que también quien te contrata debe tener claro qué debo esperar de ustedes para poder comer bien. ¿Viste? Es que finalmente es eso, o sea, el que sabe comer sabe esperar y uno también puede tomar la decisión de con quién quiere trabajar y quién realmente pues sabe entender lo que hacemos. Eso me parece a mí que es fundamental. Pero ante todo es como
crearse la confianza de que ustedes pueden decidir realmente, o sea, sino que cuesta un poquito, cuesta un poco y da miedo justamente porque uno piensa que no te van a volver a llamar. No, siempre hay alguien que está dispuesto a pagar por esto, siempre. Lo importante es dejarse ver. Y entre todo el ejercicio que yo he visto en lo que ustedes cuentan, Guille, Jime y Tavo, son estrategias comerciales. Y vos lo dijiste, Tavo. Es decir, yo llevé el afiche. Ah, bueno, eso en el mundo de las ventas se llama venta directa. O prácticamente eso se llama venta consultiva. O sea, yo voy donde el pelado y te muestro, pero como nosotros no sabemos de ventas, nosotros no sabemos ponerle nombre. ¿Viste? Dejarse ver. Eso es todo lo que diría yo en temas de rapidez. Yo, ¿estamos? Wow, qué gran respuesta. Estoy nervioso. Sí, sí. ¿Estás Yo digo- emocionada? Estoy emocionado. Creo que justo retomo lo que decía Tavo. Ayer lo hablábamos como, digo, me preocupa más un tema, no de la formación del diseñador. Ajá. Me preocupa más que es un sistema donde todos estamos inmersos y es muy chistoso porque nos ponen a una persona que es justo una anomalía en el sistema, que es por naturaleza talentoso y solo hace algo sencillo y tiene un montón de gracia y, ¿sabes? O sea, hay muy pocas personas que logran eso y entonces las redes sociales a veces como que se enfocan en esos y ese es el estándar, cuando no es cierto. Somos un montón que a lo mejor nos va a costar lo que a él años, ¿no? Yo veo gente, por ejemplo, que hace yoga. Yo intento ahí hacer cosas y yo tendría que pasar años para hacer cualquier cosa. Y yo conozco gente que tiene como esta condición de hiperflexibilidad. Imagínate que a ellos sean el estándar, pues el resto de nosotros, o sea, si yo tengo una llantita y, o sea, no, es imposible. Es mejor trabajar como en concientizar a la gente que el proceso es importante, pero no te claves. Me pasó eso con un proyecto que les contaba hace rato, como invertí 600 horas y dije, claro, la voy a romper. Y fue, un sweep, como otro más, como, mira. Entonces empecé a compartir, me empecé a como aferrar a eso y solo cansé a la gente. Ni enseñé el proceso, ni disfruté, me quemé y al final ni siquiera era importante porque estaba compitiendo contra un cantante famoso que está de moda, que tiene una inversión detrás con una pauta para que, o sea, como ni siquiera somos nosotros, ni siquiera es esa persona, es todo un sistema que funciona para que creas que tú también vas a llegar ahí igual que ellos, ¿no? Cuando es todo un ecosistema que tendríamos que revalorar, ¿no? Y como resignificar. Gracias, Guille. Jimé, tienes la responsabilidad de cerrar el podcast con tu respuesta. Quiero decir una anotación después de Jimmy. Estoy esperando Plop. que diga. A ver si concuerda con lo final que pensé. Pues yo estaba pensando que primero es que nosotros hablamos como personas que ya están en otro lugar, pero lo estamos hablando de estudiantes también, ¿no? Y es muy fácil decir desde acá, es como, uno puede elegir, pero realmente al principio no es tan fácil elegir y yo siento que primero aquí les podemos dar 1000 consejos, pero uno tiene que vivir ese tipo de cosas para ir, primero dándose cuenta en qué punto se siente bien, después de, por ejemplo, decirle a un cliente, listo, te entrego un logo en una semana. Y cuando ya lo haces y te das cuenta, por ejemplo, que sacrificaste mucho la calidad y que eso no es algo que te nace, que no te sentís a gusto con el producto, que te miras al espejo y dices como, puedes hacerlo mejor. ¿Sabes? Como ese tipo de cosas son las que uno le van enseñando como, la próxima que salga un logo en una semana, no lo voy a hacer, porque lo que sucede después, por más que de pronto me pagaron, es que yo no me sienta a gusto conmigo y eso a largo plazo pues me va a afectar a mí la confianza, la autoestima y es algo completamente destructivo a largo plazo, ¿no? Entonces siento que de verdad como que es ir dándote cuenta en el camino qué tanto estás dispuesto a negociar los temas de los tiempos, porque no es simplemente decir como, no, yo no corro, porque la verdad es que es un mundo que sí es así y hay que saber, por ejemplo, en qué puntos vamos a correr. Yo, por ejemplo, siempre pregunto como, ¿cuál es el deadline? Sí, obviamente yo trabajo como más con letras, ilustración. Un logo yo sé que no lo hago en menos de un mes, yo ya lo sé. Si me dicen, por ejemplo, 3 semanas es porque no tengo más proyectos de nada y te voy a cobrar la urgencia, ¿cierto? Con los logos. Pero cuando tengo una pieza de lettering, por ejemplo, sí te puedo correr según el estilo, porque yo sé que hay estilos que me fluyen más rápido. Entonces, tenés un deadline
muy cerca, entonces, listo. Primero, hay un fee extra por urgencia que puede ser incluso del 30 al 50% según la urgencia y según la complejidad. Extra por yo correrte y de pronto decirle a otro cliente como, espérame 2 semanas más o te digo que no, incluso porque va a priorizar eso. Entonces, primero tiene que haber una remuneración económica que de verdad lo valga en la medida de lo posible. Y segundo es ver qué tanto va a tener que sacrificar la calidad. Y tercero, no con todo podemos correr. O sea, qué estilos y qué cosas nos fluyen más, ¿no? A mí hay un estilo de letra que yo sé que te lo saco en 1 hora, pero a mí un logo no, porque yo me obsesiono, ¿sí o no? Y no quiero hacer un logo de mierda. No quiero, me siento re mal. Entonces, así me vayas a pagar más, pues de pronto no. Pero eso es algo que aquí nadie se los va a poder decir hasta que ustedes se choquen con la pared, pero tienen que tener el momento reflexivo de decir, esto es lo que yo quiero, me hace bien, estos son los pro, estos son los contra, vale o no vale la pena. Pero la verdad es que sí hay que aprender a correr en muchos aspectos para poder hacer parte de esta industria, lastimosamente. Brutal, Yo quiero Jiménez. cerrar con una cosa. Tenemos, 2 segundos. sí, Que todo eso que estamos hablando, y que yo también le dije ahorita, de que para mí ahorita lo más importante es la calidad de vida, el tiempo para Sí. mí, es que si uno no tiene tiempo para uno, en el mundo de la creatividad, pues la creatividad no sirve, es basura, es spam. así es. Y así olvidamos que estamos vivos y olvidamos que nos vamos a morir. Por Gracias, estar Tavo. corriendo. Tao, Gracias. brutal. Que, Sueltas sé el que nos micrófono. quedan muchas cosas por hablar. Sí. Brutal lo último. Recuerden seguir al otro podcast en Instagram, en YouTube, suscribirse al canal. Gracias a estos invitadas fabulosos y fabulosas. Y nada, un fuerte aplauso. Muchas gracias. Yes.